¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen, que estén con nosotros en esta emisión de información útil rumbo a los comicios del 2024. Hay una figura que muy poco se considera y que también muy poco se aprecia durante los procesos electorales y durante las elecciones. Sin embargo, tiene una singular relevancia porque es una de las expresiones más genuinas del interés de los ciudadanos por los comicios. Las personas que se dedican de manera sincera y convencida a la observación electoral. Hasta el pasado viernes 1 de marzo de este 2024, ya habían presentado solicitudes ante el Instituto Nacional Electoral para realizar esta tarea de observadores electorales. Escuche usted, 6,850 personas, de las cuales 6,083 lo hicieron en forma individual, a título personal, como una iniciativa personal de ciudadanos, en tanto que otras 767 personas solicitaron su inscripción en representación de organizaciones sociales. Es decir, casi 7,000 personas van a estar involucradas en la observación electoral rumbo a los comicios del domingo 2 de junio. Y por supuesto, muchas de estas personas van a estar presentes en las urnas en diferentes estados de la República para ser testigos de cómo se desarrolla el proceso electoral. ¿Y cuál es el asunto con estas personas que son observadores electorales? Bueno, el compromiso que adquieren cuando el Instituto Nacional Electoral acepta que se conviertan en observadores electorales es que tendrán que rendir un informe al final donde le digan al Instituto Electoral qué fue lo que vieron, cómo lo vieron y de qué manera suponen que se podrían mejorar las cosas. Escuche usted lo siguiente: el plazo para el registro de personas observadoras electorales se vencerá el próximo martes 7 de mayo del 2024. Es decir, si algunas de las personas que en este momento nos están viendo, de repente les surge la inquietud, la curiosidad, el ánimo ciudadano de decir, oye, pues yo podría ser observador electoral, a mí me gustaría ser testigo de cómo se desarrolla el proceso y por qué no en algún momento determinado hacer mi reporte y decirle al INE, oye, INE, fíjate que yo vi esto y me parece que podría mejorar de la siguiente manera. Todavía hasta el martes 7 de mayo de 2024, si a usted le nace el cosquilleo de convertirse en observador electoral, usted como simple ciudadano no necesita pedirle permiso a nadie ni necesita que nadie lo promueva. Usted por su propia iniciativa le puede decir al INE, oye, INE, pues yo quiero ser observador electoral, aquí están los documentos que me pides, cumplo los requisitos y quiero estar el día de la elección o desde antes de la elección viendo cómo funcionan estas cosas. Bueno, pues el 7 de mayo se cumple el plazo. Las personas que cumplan los requisitos que exige la ley serán autorizadas por el Instituto Nacional Electoral para observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como los actos de la jornada electoral, con el propósito de que después presenten un informe de sus experiencias y lo entreguen al INE como insumo para mejorar los procesos electorales en nuestro país. La dirección a la que los interesados se pueden introducir para encontrar información e inscribirse es la que vemos enseguida en la parte inferior. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Es una dirección muy sencilla que está justamente en la diapositiva número 5, Luis. En la parte de arriba está la dirección, pero lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto, vámonos en el orden en el que estamos planteando este tema. ¿Quién es un observador electoral? ¿Qué es un observador electoral? Bueno, cualquier ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, interesado en conocer el desarrollo y actividades que se realizan antes y durante las elecciones. Son facultados por la ley para observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como los actos de la jornada electoral. Es decir, los observadores electorales son observadores cercanos y privilegiados de todo el proceso. ¿Qué es un observador electoral? ¿Qué es lo que hace un observador electoral? Fíjese usted, además de observar las actividades de las diferentes etapas del proceso electoral, esto lo vemos en la diapositiva número 4,
además de observar las actividades de las diferentes etapas del proceso electoral, puede participar en la observación de las siguientes modalidades de votación. ¿Sabe usted, por ejemplo, que hay una modalidad de voto anticipado para las personas que quieran hacerlo de esa manera? Hay un voto de personas que están en prisión preventiva y el INE irá a algunas prisiones del país, todavía no se define con claridad en cuáles ni en qué volumen votarán algunas personas que están recluidas en prisión preventiva, y esas personas van a votar también antes del 2 de junio. También hay un voto de las personas, los mexicanos y las mexicanas que están residentes en el extranjero. Usted recordará que decíamos apenas esta semana que 226,000 mexicanos que viven en el extranjero se registraron ante el INE para votar el 2 de junio, los que lo van a hacer de manera presencial, otros lo van a hacer por correo ordinario y otros lo van a hacer a través de los medios electrónicos, a través de Internet. Todo eso que pueda pasar en el proceso electoral, el voto anticipado, el voto de personas en prisión preventiva o el voto de los mexicanos que radican en el extranjero, a todo eso tiene acceso un observador electoral para supervisar y revisar cómo ocurren esos hechos, que ocurran en el margen de la legalidad que está establecida en la ley, y también cómo se pueden mejorar esos procedimientos. En la diapositiva número 5 ya vemos la dirección de Internet que les comentaba desde el principio. Es muy sencilla, pero en este caso, por ejemplo, usted le puede hacer una captura de pantalla para que cuando vaya a su computadora se meta exactamente a esa dirección que está viendo ahí, que es https://observadores.ine.mx. En esa dirección que está usted viendo, usted podrá consultar la convocatoria, conocer más acerca de las y los observadores electorales, revisar los documentos y los requisitos, llenar la solicitud, realizar el curso de capacitación virtual, porque claro, lo van a capacitar a usted para decirle qué puede hacer y qué no puede hacer y cómo hacerlo. Además, podrá usted consultar la normatividad, descargar documentos de acreditación cuando el INE se los expida y entregar su informe final después de los comicios del 2 de junio. Todo eso podrá hacer usted. Y para enterarse de los detalles, se puede meter a la dirección de Internet que vea usted ahí, observadores.ine.mx. En esa plataforma usted podrá cumplir con todos estos trámites si quiere ser observador electoral. Y lo más importante es lo que le decía al principio, no tiene que pedirle permiso a nadie. Si usted quiere ser observador electoral porque usted es una persona que cree en la democracia y que quiere ver cómo sucede esta maravilla de que los ciudadanos expresen su voluntad cada 3 o cada 6 años, pues esta es una muy buena oportunidad. ¿Cuáles son los requisitos para poder ser observador electoral? Los vamos a ver también en pantalla en la diapositiva número 6. Los requisitos son muy sencillos y los puede cumplir cualquier persona. Ser ciudadano o ciudadana mexicana con credencial de elector vigente, o sea, ser ciudadano con credencial vigente, punto. Eso casi todo el mundo lo tiene. 2, registrarse para realizar su solicitud de acreditación. El registro se lleva a cabo en línea. Para tal propósito hay que crear una cuenta en el portal del INE y después llenar su solicitud. En esa dirección que acabamos de ver, observadores.ine.mx, allí hace usted sus trámites. Y tercero, tomar el curso de capacitación. Para la jornada electoral, el interesado podrá tomar el curso de manera virtual, de manera presencial o a distancia a través de alguna herramienta o plataforma como Zoom, como Google, como Microsoft, ¿sí? Según la plataforma que usted escoja y de acuerdo a las opciones que le dé el INE para que usted tome su curso de capacitación. ¿Quiénes no pueden ser observadores electorales? Hay personas que no pueden ser observadores electorales. En la diapositiva siguiente vemos con claridad quiénes tienen restricciones. Por ejemplo, las personas que estén sujetas a alguna investigación judicial o penal por algún delito no pueden ser observadores electorales. Quien sea o haya sido miembro de alguna organización política, es decir, de algún partido político, en los 3 años previos a la fecha de las elecciones, no puede ser observador electoral. Quien tenga o haya tenido alguna candidatura a puesto de elección popular en los 3 años previos a la fecha de las elecciones, tampoco puede ser observador electoral.
Quien haya sido designado funcionario de casilla para la jornada del domingo 2 de junio, pues evidentemente va a ser funcionario y ya no necesita ser observador, va a estar ahí metidísimo en el proceso. Quien sea representante de algún partido o de algún candidato independiente, por supuesto tampoco puede ser observador porque no tendría esa distancia razonable que deben de tener los observadores para hacer un reporte equilibrado y razonable que le sirva al INE. Y tampoco pueden ser observadores electorales quien sea persona servidora pública vinculada a programas sociales en los gobiernos municipal, estatal o federal, cualquiera que sea su denominación, y tampoco puede ser observador alguna persona servidora de la nación, de las personas que así se les denomina y que trabajan para el gobierno federal. Todos esos no pueden ser. ¿Qué hace un observador electoral? Bueno, entre otras cosas, observa la instalación de casillas. ¿Sabe usted, por ejemplo, que este año observa la instalación de casillas, el desarrollo de la votación, el escrutinio y cómputo de la votación en la casilla, la recepción de escritos de incidencias y protesta, la lectura en voz alta de los resultados en los consejos distritales, la fijación de resultados de la votación en la casilla y la clausura de la misma? Todo esto puede ver un observador electoral, aunque no sea funcionario, aunque no represente a ningún partido, aunque no tenga ningún cargo de alguna naturaleza en el gobierno. Bueno, porque además no lo puede tener, pero el observador electoral puede ser testigo de todo esto y de esa manera el observador le puede dar sus recomendaciones al Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué ser observador electoral? Bueno, pues el Instituto Nacional Electoral considera que la participación de los ciudadanos ayuda a dar validez, y fortalece la democracia en el país. Además, permite identificar áreas de oportunidad para mejorar los procesos electorales. Por ello, el INE considera muy importante los informes de observación electoral de los ciudadanos cuando se los entregan después de los comicios. Y esto es muy cierto, mire, le voy a decir por qué. Por ejemplo, los partidos tienen representantes en las casillas electorales. Los partidos tienen representantes, digamos, que recorren varias casillas, capacita a las personas que participan en el proceso electoral y tienen una visión muy clara. Hay personas que trabajan para los partidos políticos o que los invitan los partidos políticos a ser sus representantes en las casillas o en los organismos electorales y es una función muy importante. Pero los observadores electorales lo ven desde una distancia diferente, con una idea diferente, con un criterio diferente, y es muy probable que un ciudadano común que nunca ha estado involucrado con alguna organización política y que decida ser observador electoral, vea cosas que la gente que está involucrada en la política no vería. Y de esa manera puede tener ideas y conclusiones que pueden ser mucho más útiles para la autoridad electoral, que también está inmersa en la dinámica de todos los procesos. Por eso creo que ser observador electoral es útil para el INE, porque son personas que ven desde otra perspectiva los procesos electorales, desde la perspectiva de los ciudadanos independientes, de los ciudadanos que deciden ser observadores porque creen en la democracia y que ese proceso de ser observadores les permite analizar y aportar ideas muy interesantes en algunos casos. Bueno, los observadores electorales que obtengan debidamente su acreditación tienen los siguientes derechos. Tienen derecho a observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral y las sesiones de los órganos electorales del INE. Tienen derecho a presentarse el día de la jornada electoral en una o varias casillas independientemente del domicilio registrado en su credencial para votar. Tienen derecho a solicitar ante los órganos desconcentrados del INE la información que requieran para el mejor desarrollo de sus actividades, que sería proporcionada esta información siempre y cuando no sea reservada o confidencial en términos de la ley. También tienen derecho los observadores a presentar ante la autoridad electoral, en los términos y tiempos que determine el Consejo, un informe de actividades. También, por otro lado, los observadores electorales que obtengan debidamente su acreditación tienen las siguientes obligaciones. No pueden obstaculizar, ni sustituir,
ni interferir en el desarrollo y el ejercicio de las funciones de las autoridades electorales. Ellos nomás observan y apuntan. No pueden declarar tendencias sobre el proceso electoral. No pueden externar ofensas, difamar o calumniar a alguna autoridad electoral o partido político. No pueden declarar el triunfo de cualquiera de las expresiones políticas presentes en el proceso electoral. No pueden portar o utilizar emblemas distintivos, escudos o cualquier otra imagen relacionada con los partidos políticos, con los candidatos, con las posturas políticas de algunos de ellos o cualquiera de las respuestas del proceso electoral. Es decir, tienen que conducirse con una prudente distancia, sin asumir ninguna posición en favor o en contra de alguien o de algún partido, y hacer una observación, digamos, equilibrada, razonable, sensata, madura, que pueda contribuir a desarrollar alguna idea que se la transmitan al INE y que al INE le sirva para mejorar algunos de los procesos. Es decir, por ejemplo, si usted como observador electoral ve que hay algunas deficiencias o que hay, digamos, alguna falla en la capacitación de la gente que está como funcionario, pues usted puede hacerle notar eso al INE y seguramente le puede servir al INE. Si usted observa, por ejemplo, que algunos de los procesos, no sé, para el cómputo de votos o para el cómputo de las actas, se puede hacer de una manera más ágil, a lo mejor sus ideas le pueden servir al Instituto Nacional Electoral y pueden servir para mejorar los procesos y los procedimientos. Bueno, como último punto, la diapositiva número 12, vea usted, 6,850 personas observadoras electorales en el país estaban inscritas hasta el 1 de marzo del 2024. 6,083 solicitudes son individuales a título personal, por iniciativa personal, y 767 solicitudes de miembros de organizaciones sociales de alguna naturaleza. Pero aquí puede usted ver datos bien interesantes. Por ejemplo, ¿cuáles estados es donde ha habido más solicitudes de inscripción de observadores? Desde luego vea usted, por ejemplo, los números en el Estado de México. 701 personas de manera individual decidieron ser observadores electorales en el Estado de México. Y 419 lo han hecho, se han inscrito como observadores electorales como miembros de alguna organización social. También vemos, por ejemplo, que en la Ciudad de México hay 830 personas que de manera individual, por su propia iniciativa, quieren ser observadores electorales y 96 en representación de alguna organización. Y hay otros estados donde a título individual hay números muy interesantes. Por ejemplo, en Chiapas, 423 ciudadanos, en Coahuila, 582, en Oaxaca, 488 y 397 en Puebla. Y le voy a dar un dato más. Espero que esto no desanime a algunos. La observación electoral es una decisión personal o es una decisión de las organizaciones sociales que quieren ver cómo se desarrolla el proceso y la jornada electoral. Como esta es una iniciativa ciudadana, personal, el INE no aporta ningún recurso para los gastos del observador electoral. Usted como observador electoral pues tendrá que llevar ahí un dinerito para desayunar o irse al mediodía a comer a su casa y regresar, porque como son honoríficos los cargos de observadores electorales, el INE ni alguna autoridad destina algún presupuesto para ellos el día de la jornada electoral. Pero si se anima, si le nace la cosquillita de ser un observador electoral, imagínese que pueda ver desde cerquita, sin ningún obstáculo, cómo se llevan a cabo las elecciones y que luego le puede usted hacer un informe al INE y decirle, pues mira, INE, te voy a recomendar que hagas esto, esto y esto para que mejores tu trabajo o para que capacites mejor a la gente. Es una tarea que muy poco se observa, la de los observadores electorales. Le ponemos muy poca atención, pero creo que es una de las expresiones más genuinas de interés democrático de la gente que se inscribe para participar. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. El lunes por aquí nos encontraremos. Gracias.